Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera webinar del canal SEMI. Antes que nada, queremos pues pedir disculpas por el retraso de la hora acordada, que ha sido debido pues al alto número de asistentes que se han conectado a la vez y bueno, y esto ha producido un bloqueo de la página web. Bueno, yo soy Óscar Torregrosa, soy médico internista y coordino la unidad metabólica ósea del Hospital General Universitario de Elche en Alicante. Y la verdad es que es para mí pues, un gran honor estar aquí hoy moderando esta primera webinar de la SEMI y sobre todo moderando a dos extraordinarios ponentes y puedo considerar amigos, ¿no? Ellos son, y paso ya pues a presentarlos, el doctor Bartolomé Lladó. Él es pues médico internista y coordinador de la unidad de fractura por fragilidad del Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca, y el doctor José Luis Hernández, él es jefe de sección de medicina interna y de la unidad metabólica ósea del Hospital Marqués de Valdecillas de Santander, además de profesor titular de la Universidad de Cantabria. Aprovecho para explicar cuál va a ser el formato de esta primera webinar. Van a ser dos ponencias, como hemos comentado, cada una de ellas de 20 minutos y al final dejaremos un turno de 15 minutos para preguntas. Estas preguntas ustedes las pueden hacer a través del chat habilitado en la página web, a través de la que se han conectado, y la Secretaría Técnica me las hará llegar a mí. Lo pueden hacer como lo hacemos habitualmente en los congresos, que pronto volveremos todos a disfrutar, o bien dirigidas a un ponente en concreto, o bien a ninguno, y yo pues la redirigiré a uno de los dos ponentes. Y antes de dar paso a la primera de las ponencias, me gustaría pues agradecer a la SEMI pues, el haber contado conmigo para esta primera moderación, así como a la colaboración del laboratorio Amgen y, por supuesto, el gran trabajo de la Secretaría Técnica de SH. Sin más, vamos a dar paso a la primera de las ponencias. En este caso es la del doctor Bartolomé Lladó, que lleva por título Papel de las FLS en la adherencia al tratamiento. Cuando quieras, Tolo, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra asistencia agradeceros vuestra asistencia esta tarde en esta webinar que hemos organizado. Comparto con el doctor Torregrosa que me hubiese gustado estar presente, en una sala, como lo hacemos habitualmente, pero las circunstancias pues, nos llevan a tener que hacer estos formatos de presentación. A mí me ha tocado, en primer lugar, pues, hablar del papel de las Fracture Liaison Service o las unidades de fractura en la adherencia al tratamiento en los tiempos, que tenemos ahora. Los tiempos que tenemos ahora, como todos sabéis, y debido a la pandemia del COVID-19, pues tenemos una situación en la cual hay una incertidumbre y hay un retraso en lo que es la asistencia sanitaria. Y estamos un poco ligados a tener que retrasar la asistencia y en ocasiones pues hacerla de forma telemática. Y de ahí ver un poco cómo pueden intervenir o qué papel tienen las unidades de fractura por fragilidad, que en este país pues ya empezamos a tener un número importante, qué papel pueden jugar en el momento actual que tenemos de cara a la adherencia de esos pacientes con fractura por fragilidad. Sabemos que las dimensiones de la situación actual hacen que tengamos que poner a prueba la capacidad real de los sistemas sanitarios y también nuestra capacidad virtual. Hay varios papers publicados sobre cómo probablemente vayamos a actuar. En concreto, hay un artículo recientemente publicado en el Lancet, en la cual analiza cómo esta herramienta pues, va cogiendo papel en esta realidad asistencial, que es la herramienta de la asistencia virtual,
Y está claro que el aumento de casos de infección por el virus y la pandemia y las restricciones sanitarias que hemos tenido en estos momentos, pues hace que tengamos que hacer o tener nuevos enfoques de tratamiento y nuevos enfoques asistenciales. Todo ello en el contexto, pues, de intentar evitar, pues, que haya nuevos rebrotes y que la saturación de los hospitales, pues sea la mínima y la que nos digan las autoridades sanitarias. En el mes pasado, aproximadamente más del 50% de la población mundial se encontraba recluida y, claro, eso mermó también la actividad sanitaria presencial y el seguimiento de muchos pacientes con enfermedades crónicas. Estábamos todos centrados en los ingresos hospitalarios y los pacientes que ingresaban con la infección por el coronavirus, con lo cual prácticamente se anuló el resto de asistencia sanitaria que no fuese la infección vírica. Con lo cual, todos esos pacientes han quedado relegados a un segundo punto. La mayoría de consultas externas hace 2 meses se cancelaron. Los desplazamientos de los pacientes a los hospitales se minimizaron y eso ha hecho que ahora tengamos mucho trabajo acumulado. También hay parte de muchos pacientes que tienen miedo a acudir al hospital, a reiniciar su asistencia habitual por miedo al contagio. Y ahora realmente estamos viviendo pues una época de incertidumbre en la cual no sabremos si en situaciones venideras tendremos que seguir así. Todo esto hace que los pacientes que seguíamos en la consulta pues puedan tener una pérdida de adherencia al seguimiento y de adherencia al tratamiento. Por tanto, en este escenario actual, la idea de la presentación era valorar el papel y ver qué papel juegan las unidades de fractura por fragilidad en esta situación en la cual estamos retrasando la actividad sanitaria habitual y sobre todo la actividad de consultas. Sabéis que las unidades de fractura por fragilidad son sistemas de gestión clínica de cara a la atención integral al paciente, eso lo hemos explicado en varias charlas anteriores. Dan una atención integral al paciente con fractura por fragilidad y tienen un alto poder de captura. Es decir, las unidades de fractura por fragilidad, la misión que tienen es identificar y capturar todos los pacientes que tienen una fractura por fragilidad, tanto sean varones como mujeres. Y en este contexto, en este escenario actual, en el cual hay un retroceso de actividad y en el cual los pacientes pueden estar excluidos del sistema sanitario, pues van a ser muy útiles porque las unidades de fractura por fragilidad, si por algo se caracterizan, es por tener una asistencia reglada y una asistencia continuada a estos pacientes. Por tanto, en el momento actual y en situaciones venideras, porque no sabemos si en alguna situación venidera podemos tener un rebrote y podemos volver a la situación de restricción sanitaria prácticamente total, o nos quedaremos en un futuro con una sanidad a medio gas, esos pacientes con patologías crónicas y entre ellos los pacientes con fractura por fragilidad pueden quedar excluidos del sistema sanitario. El conocimiento detallado que tenemos en la FLS de nuestros pacientes identificados y tratados y la confianza forjada en el seguimiento diario y progresivo de estos pacientes, pues hace que, por ejemplo, podamos ser muy resolutivos telefónicamente en el seguimiento de estos pacientes. También destacar que la IOF, la International Osteoporosis Foundation, en un comunicado reciente, y he puesto, digamos, el documento traducido al español, anima a que las unidades de fractura por fragilidad adecúen su asistencia al modelo, al momento actual que estamos viviendo en el contexto de la pandemia del coronavirus. Muchos equipos están revisando y adaptando las rutas clásicas de las FLS. La ruta clásica era identificar al paciente, solicitar pruebas, que viniese a una primera visita y luego venían en visitas sucesivas a la unidad. Pues ahora lo que se está revisando es, en este contexto de nueva normalidad venidera, pues cómo podemos seguir dando la misma atención que dábamos antes a los pacientes sin perder la calidad y la adherencia. A nivel hospitalario, también lo que promueve la IOF, si la prevención de fracturas secundarias, las fracturas recurrentes evitables, que no evitaremos si perdemos el seguimiento de esos pacientes, lo único que pueden hacer es sobrecargar más aquellos hospitales que ya están sobrecargados. Por lo tanto, anima a la IOF, a las FLS, a mantener una lista de pacientes con fracturas por fragilidad para su evaluación y tratamiento una vez que los servicios empiecen a funcionar de nuevo con normalidad.
y también establecer rutas clínicas en los centros de traumatología y ortopedia para iniciar un tratamiento apropiado en esta fractura por fragilidad incluso antes de que los pacientes sean dados de alta. Es decir, anticiparnos, ya tratar a estos pacientes que sean elegibles con una fractura por fragilidad y ya más adelante pues, realizaremos una densitometría. Es decir, anticiparnos a un periodo en el cual podemos tener una demora del paciente, pero el paciente ya está capturado y tratado. Es decir, que vemos que la IOF nos da una serie de recomendaciones en la época COVID. Nos siguen recomendando pues, lo que ya sabíamos antes, que para todos los medicamentos antiosteoporóticos debemos tener niveles de calcio y vitamina D adecuados. También saber que los sistemas de atención de salud en los cuales iniciemos tratamientos osteoactivos se va a retrasar meses debido a la atención, con lo cual habría que considerar también fármacos que den adherencia al paciente sin ver de forma frecuente al paciente, como podrían ser galénicas de administración anual, como podría ser el zoledrónico, o denosumab con administración cada 6 meses. Da una serie de recomendaciones para zoledrónico y denosumab que ya sabíamos, y también otra serie de recomendaciones pues, en los cuales el paciente pues, no tiene que venir tanto a la consulta. Recomendaciones también que ya sabíamos. Se ha demostrado que ambos fármacos, también con la administración que tienen, son muy cómodos y que se consideran seguros en relación a la infección por el coronavirus. Es decir, que vemos que la IOF pues, da recomendaciones también para adaptar la asistencia de las unidades, las FLS, a esta nueva circunstancia. Por tanto, las unidades de fractura por fragilidad lo que van a hacer, sobre todo en este periodo, en los cuales fundamentalmente la mayoría de pacientes son pacientes crónicos, lo que va a hacer es no dejar de lado esos pacientes que con una cronicidad, por ejemplo, los pacientes que tienen una fractura por fragilidad se suelen englobar en patologías como la EPOC, como la hepatopatía crónica, el enolismo, el síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes añosos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes diabéticos, con enfermedades tiroideas. Es decir, que todos estos pacientes crónicos que necesitan un seguimiento, en la situación actual pueden quedar excluidos del sistema. Y en este momento, más que nunca, deben ser, digamos, recogidos y se debe seguir la adherencia al tratamiento con las FLS. Es decir, que las FLS que siguen a todos estos pacientes crónicos que pueden quedar relegados en la época en la que estamos, pues son unas herramientas eficaces para que estos pacientes, o bien vía telemática, bien vía telefónica, pues se siga, digamos, promocionando la adherencia al tratamiento. Es decir, que las FLS con varias herramientas, una de ellas podría ser la visita telefónica, sin que el paciente tenga que desplazarse al hospital, mediante documentos en los cuales enfaticemos sobre la adherencia al tratamiento, por ejemplo, en la administración de denosumab subcutánea cada 6 meses. Desde una FLS podríamos enviar en formato PDF al paciente, si iniciamos un tratamiento, cómo debe seguir ese tratamiento. También procurando que el paciente, en una sola vez que viene al hospital, pudiese realizarse las 3 pruebas habituales, la radiografía simple de columna, la analítica con el estudio de metabolismo óseo y la densitometría, y ya simplemente con estos elementos y sin volver a tener que ver al paciente en el hospital, simplemente con todos estos elementos y con la visita telefónica y comunicando los resultados, podríamos hacer que la adherencia y las recomendaciones al tratamiento pues sigan vigentes en esta época en la cual el paciente pues no acude o no puede acudir con tanta frecuencia al hospital. Es decir, no perder el seguimiento con la coordinación de todos los elementos, que es la característica propia de las FLS. Por tanto, las bases de adherencia al tratamiento, sobre todo en los pacientes con fractura osteoporótica, depende fundamentalmente de la relación médico-paciente, de hacer copartícipe al paciente en su proceso, que es una de las características de las FLS, de las unidades multidisciplinares. También la utilización de fármacos con un potencial de adherencia importante, como podría ser denosumab, la inyección subcutánea cada 6 meses, o aquellos tratamientos anabólicos en los cuales van adheridos a programas de apoyo al paciente, y está comprobado que esos pacientes en tratamiento anabólico no suelen dejar el tratamiento, suelen ser adherentes porque
todos estos tratamientos conllevan programas de apoyo al paciente. También la educación sanitaria del paciente es importante y es una de las características de las FLS. La educación sanitaria al paciente para que comprenda el proceso y se adhiera a la mejoría del proceso, para que colabore. Y luego los programas de asistencia de cara al tratamiento del paciente. Programas que son habituales en fármacos como denosumab, en los cuales hacemos copartícipe al paciente y que también son habituales en fármacos como pueden ser los fármacos anabólicos, en concreto la teriparatida. En estos fármacos, pues vemos que siempre estos fármacos están ayudados de programas de apoyo al paciente, lo cual son herramientas que nos ayudan a que el paciente siga adherente a ese tratamiento que queremos completar. La importancia fundamentalmente en la cual incidimos en las FLS, la importancia de completar los tratamientos anabólicos, en concreto teriparatida. La importancia para llegar al mejor pronóstico de cara al paciente es cumplimentar los 24 meses que dura el tratamiento con teriparatida, de cara a la optimización de recuperar al máximo la masa ósea y la solidez del hueso. Eso es una de las características también de la FLS y de ahí la importancia de la FLS en el cumplimiento, completar el tratamiento con teriparatida. Sabemos, por otra parte, y lo sabíamos también incluso en la época pre-COVID, que hay según qué tratamientos como los bifosfonatos en los cuales la adherencia cae de una manera notable, sobre todo cuando pasan los años, y eso ya lo sabíamos de la época pre-COVID, con lo cual ahí también es un reto para las FLS de mantener estos tratamientos incluso en la época COVID. También es importante, lo vemos reflejado en la literatura y en concreto en este paper, la importancia de lo que es el término anglosajón de health literacy, que es alfabetización sanitaria o la educación sanitaria. El papel, como explica este paper, el papel de la educación sanitaria en el paciente de cara a la adherencia al tratamiento, en concreto en la fractura de radio distal. En este trabajo lo que se veía es que uno de los factores independientes, una vez que se hacía el análisis de regresión multivariable, en el cual la educación sanitaria del paciente, y es uno de los puntos principales de las FLS, la educación sanitaria para que comprendan y se adhieran al tratamiento, pues era uno de los puntos significativos y era un factor independiente de éxito para que el paciente se adhiera al tratamiento. Otros papers y revisiones de la literatura nos dicen que la persistencia y la cumplimentación del tratamiento antiosteoporótico es uno de los fuertes de las FLS, de las Fracture Lesion Service. En este paper pues, se recoge el papel que tiene una FLS y el potencial de mejorar la persistencia y el cumplimiento del tratamiento antiosteoporótico, los pacientes con fractura por fragilidad. En este paper pues, se recogieron 332 pacientes que tenían una cobertura sanitaria para hacer un tratamiento. De ellos, 297 fueron prescritos un tratamiento antiosteoporótico. Y en este contexto, 260 pacientes fueron seleccionados porque habían cumplido o se habían adherido los 3 primeros meses al tratamiento. Y lo que se comprueba en este paper es que después de 2 años, con una intervención de alto nivel de la FLS, pues más de la mitad de los pacientes persistían un cumplimiento de tratamiento a los 2 años, cosa que habitualmente en otras series de pacientes sin estar una FLS por en medio, pues no se ven. Aquí vemos, pues con el paso de los meses, que tanto las prescripciones como las dispensaciones pues van aumentando hasta que llegamos a los 2 años y la prescripción es del 89% y la dispensación del total de lo prescrito es casi el 92%. Es decir, que vemos que cuando pasa el tiempo y con el trabajo de la FLS, pues la adherencia se mantiene con el paso del tiempo. Es otro punto más en el cual recalca pues, la importancia de una unidad de gestión clínica como es la FLS de cara a la adherencia del paciente al tratamiento. También es importante pues, que haya una coordinación de las FLS con atención primaria. Esto fue, digamos, un panel de consenso que se presentó por parte de un grupo de FLS de este país, en el cual hacíamos un marco de colaboración con atención primaria,
porque creemos que es fundamental para que la adherencia siga, que se mantenga el proceso transversal de la unidad de fractura por fragilidad que está en el hospital con el sector de atención primaria, que es, al fin y al cabo, el sector ambulatorio que va a seguir al paciente. Y, de hecho, en nuestro modelo de unidad de fractura por fragilidad que tenemos en el hospital de Son Yatser, pues nuestro modelo de asistencia que está integrado dentro del hospital y en el cual capturamos los pacientes de muchas especialidades, como fundamentalmente traumatología, pero seguidos de oncología, hematología, digestivo, ginecología y neumología. Nuestro proceso hospitalario y nuestra fuerza de adherencia se basa en que haya una secuencia transversal con atención primaria. Si no hay un feedback adecuado con atención primaria, la adherencia del tratamiento va a caer. Con lo cual es una de las principales funciones de la FLS que todo ese proceso, que todo ese trabajo que hemos realizado en el hospital con la captura del paciente hospitalario, el diagnóstico y el tratamiento, pues se siga la adherencia en atención primaria, con lo cual el feedback tiene que ser recíproco para que haya un éxito adecuado del tratamiento y el objetivo fundamental, que es la prevención secundaria de la fractura por fragilidad. Por tanto, se ha planteado cómo manejar al paciente con riesgo de fractura por fragilidad en este contexto que tenemos. Se han revisado cómo afecta la pandemia a los pacientes con fracturas previas, se ha evaluado la situación actual de ingresos por fracturas, se han descrito los déficits y mejoras que deben introducirse en la continuidad de los cuidados y la prevención de nuevas caídas y, fundamentalmente, se pone un acento en la adherencia al tratamiento, que es lo que persigue la FLS y que creemos que la FLS tiene un papel importante. Por tanto, es importante recalcar la importancia de cumplir con el tratamiento prescrito en pacientes con fractura por fragilidad. Sigue siendo clave en este tiempo también y aún más en estos momentos en los cuales, si el paciente no viene al hospital, es más fácil que el paciente que no sigue su consulta habitual y periódica pueda perder el beneficio que hemos obtenido en la época pre-COVID. Con lo cual, la FLS es una herramienta para seguir en contacto con el paciente, bien sea vía telemática o bien con otras vías. También sabemos que hay fármacos que utilizamos habitualmente como denosumab, que debido a su efecto de acción y como inhibidor de diferenciación osteoclástica incluso podría modular la respuesta hiperinmune observada en el COVID. Es una pequeña reseña que encontré en la literatura. Pero fundamentalmente, y ya para ir acabando, es fundamental que tras la identificación, estudio y tratamiento, que es la base de las FLS y el objetivo fundamental de las FLS, la adherencia que perseguimos es el objetivo fundamental para conseguir el beneficio clínico. Por tanto, y ya para ir acabando, hay que adaptar la atención sanitaria a la nueva situación y a posibles escenarios futuros, porque no sabemos si esto va a volver o no va a volver. Que las unidades de gestión clínica, que son las unidades de fractura por fragilidad, pueden jugar un papel importante en no dejar fuera del sistema sanitario a esos pacientes que tienen una fractura por fragilidad. Debemos seguir con la misma dinámica de antes y las FLS tienen la fuerza y las herramientas para poder hacerlo y en este momento su papel es clave y ahora más que nunca debe primar la calidad asistencial y la excelencia. Por tanto, y ya para acabar, creo que la fuerza que tenemos en el momento actual pues son todas las FLS que tenemos distribuidas por el territorio nacional y con el trabajo conjunto de todas ellas, pues debemos seguir con la adherencia al tratamiento por parte del paciente que identifiquemos. Y creo que es posible hacerlo. Pues muy bien, Tolo, excelente conferencia como nos acostumbras siempre. Si ahora estuviéramos en un auditorio convencional, pues seguro que la gente aún estaría aplaudiéndote. Desde aquí mi reconocimiento. Y además te has ceñido el tiempo, 20 minutos justos. Muchas gracias y enhorabuena también por eso. Bueno, pues sin más y para intentar recuperar un poco el tiempo que hemos perdido con los problemas de conexión previos, vamos a dar paso al segundo y último ponente, el doctor José Luis Hernández, que nos va a hablar de la telemedicina y de si es una herramienta útil para el seguimiento y manejo de los pacientes con osteoporosis. José Luis, adelante, es tu turno ahora.
Muchas gracias, Óscar, por tu moderación y por la invitación tan amable a participar en este webinar del canal SEMI. Gracias a Angen y a SH también por permitirme estar aquí ahora con todos vosotros, con una presentación en la que pretendo ser lo más práctico posible, adaptándome a lo que ha ocurrido en el hospital, en el Hospital Marqués de Valdecilla, en cuanto a la unidad de metabolismo óseo y sobre todo mi experiencia personal con los pacientes de esta unidad que hemos tenido pues, el placer, entre comillas, de atender de una manera no presencial y también a aquellos que se les ha atendido de manera presencial, que no, porque no ha habido otro remedio en este contexto. Antes de empezar, me gustaría señalar un poco cómo era el modelo anterior a la infección por el SARS-CoV-2 en la unidad de metabolismo óseo. Nosotros teníamos unos criterios de derivación que habíamos consensuado con la atención primaria, de tal manera que había unas directrices claras de quién enviar a la unidad de metabolismo óseo. Tanto ya contamos con mucha experiencia en este sentido y atención primaria está muy integrada con nosotros en la unidad de metabolismo óseo desde hace muchos años, especialmente un grupo de médicos con el que trabajamos no solo en asistencia, sino también en investigación. Después tenemos unas interconsultas regladas desde atención especializada y nos nutrimos fundamentalmente del servicio de traumatología, cirugía ortopédica y neurocirugía con la unidad de raquis, el servicio de reumatología y los servicios de oncología, tanto médica como radioterápica, así como muy frecuentemente también hematología con los trasplantes de órganos y las osteoporosis esteroideas. No obstante, también otros servicios clínicos del hospital pues, nos mandan con cierta frecuencia pacientes. Todo esto genera unas consultas que son presenciales, en las que tenemos médicos de la unidad de la que formamos parte. Yo creo que por todos los del grupo de trabajo de osteoporosis de la SEBI bien conocidos, y una unidad de enfermería, un enfermero, que se encarga pues, de también modular un poco la atención de estos pacientes desde el punto de vista de enfermería como apoyo asistencial clave en estos enfermos. Desde esas consultas presenciales habitualmente se sigue de manera reglada a determinados pacientes en la propia unidad de metabolismo óseo, de acuerdo con una serie de criterios establecidos. Hay otros pacientes a los que se les hace un seguimiento compartido con atención primaria. Ese seguimiento además se apoya muchas veces en consultas telefónicas y en emails con los médicos de atención primaria que requieren pues, el contacto con nosotros para tomar alguna decisión sobre esos pacientes que compartimos. Y finalmente hay otro grupo de pacientes que obviamente se les da de alta y son seguidos ya por los médicos de atención primaria, para lo cual muy recientemente, en el año 2019, y en conjunto con atención primaria, se ha diseñado un protocolo para este seguimiento ya por atención primaria de manera compartida y de manera individualizada por ellos. Bien, pues sobre esto surge, por desgracia, la pandemia del coronavirus, para lo cual quizás esta frase merezca la pena recordarla porque creo que es una frase que viene absolutamente al caso de lo que hemos vivido. Una frase que dijo Peter Medawar, un premio Nobel de Medicina en el año 1960, compartido con otro virólogo, que dijo que los virus son un conjunto de malas noticias envueltas en proteínas. Si vemos un virus, estas son las malas noticias, su RNA en este caso, envueltas en esta cápsula proteica, y por lo tanto esa frase hace claramente honor a lo que hemos estado viviendo. Antes de empezar a comentaros cómo se ha desarrollado la atención, en particular voy a ofrecer mi punto de vista personal sobre la telemedicina en estos pacientes en la etapa COVID. Tenemos que tener en cuenta varias cosas, yo creo que muy importantes desde el punto de vista práctico. Cuando se desencadena esta pandemia, se empieza a conocer que muchas de las características epidemiológicas y factores de riesgo de gravedad para la infección por SARS-CoV-2, para el desarrollo de la COVID-19, se comparten con los pacientes fundamentalmente crónicos. Y esos pacientes crónicos, polimedicados, de edad avanzada, frágiles, con mucha comorbilidad, pues son pacientes que son osteoporóticos también. Y esto lo sabemos los internistas que vemos este tipo de pacientes en los que la osteoporosis, además de ser una enfermedad con entidad propia, es otra comorbilidad más a las múltiples que pueden tener ellos. Además, se añade el agravante, entre comillas, de que no siempre podemos administrar los fármacos de una manera sencilla. Hay fármacos que se administran subcutáneos, como el denosumab, y otros que requieren hospitales de día, como el floretonato. Y además aparece una población también interesante desde el punto de vista del manejo, que son aquellos pacientes que no son ancianos, que son mujeres y varones en edad laboral y que no han estado confinados y que han tenido que desarrollar su labor en la sociedad desde el punto de vista del trabajo. Por lo tanto, también
es un agravante más a un problema que ha surgido con el manejo de este tipo de pacientes. Todo ello, si lo sumamos a la incertidumbre ante la situación del sistema sanitario, fundamentalmente el colapso del sistema, el miedo al colapso que se ha tenido y el estado de alarma sanitaria y confinamiento poblacional, ponen en contexto pues lo que el paciente con osteoporosis y desde luego cualquier paciente del sistema sanitario que podemos atender cualquiera de los especialistas y médicos de atención primaria en las consultas, pues ha visto claramente salpicado por esta pandemia. Los problemas que surgen en la etapa COVID son los asociados al confinamiento poblacional. ¿Qué pasa con los hábitos tóxicos? ¿Se fuma más, se fuma menos? Hay algunos datos que incluso dicen que se está fumando menos, otros que no. La adherencia a la dieta era un problema. No sabemos cómo se está haciendo esta adherencia. Probablemente nos encontremos con alteraciones claras cuando volvamos a ver a estos pacientes, ya los estamos viendo en consulta. Se reduce obviamente el ejercicio físico en el estado de confinamiento. No hay exposición solar con el consiguiente deficiencia de vitamina D. La adherencia y fundamentalmente la persistencia de los tratamientos es un problema. Ya sabíamos que el 50% de los individuos que toman una terapia para la osteoporosis la abandonan al cabo de los 3-4 primeros meses. Por lo cual esto se agrava más en una situación en la que estás fuera del sistema. Además, se agrava todo ello más en el contexto de que se puede producir una mayor atrofia muscular y una mayor inestabilidad de la marcha en determinados sujetos como consecuencia del confinamiento y de la reducción del ejercicio físico, con un consiguiente aumento del riesgo de caídas, por lo menos de una manera intuitiva. Y se asocia además dos cuestiones claras bidireccionales: la dificultad de acceso del paciente al sistema sanitario. Se suspenden las consultas presenciales básicamente de manera universal, tanto en la atención primaria como en la especializada, y en los sitios en los que tenemos receta electrónica, prácticamente ya en todo el sistema, pues se añade otro dato de incertidumbre en qué va a pasar con esa receta electrónica, cómo podemos manejar ese paciente para que siga manteniendo la medicación. Y por otro lado, el paciente también tiene un acceso muy difícil al sistema y el sistema tiene un acceso muy difícil al paciente, puesto que la enfermedad viral se convierte en el centro de atención clínico en los servicios claves. Desde el punto de vista de nuestra experiencia, ¿qué es lo que ha ocurrido en el servicio de medicina interna? ¿Cómo se ha organizado? Desde luego, la asistencia recae fundamentalmente en el área de hospitalización, generándose, como en muchos de los hospitales de España, un servicio COVID compartido, enfermedades infecciosas, neumología y medicina interna como actores principales, pero también con la participación voluntaria, en la mayor parte de las ocasiones, de muchos otros médicos de otros servicios clínicos del hospital que han colaborado como campeones también en la lucha contra este virus. Y el área de consultas tampoco se desatiende, puesto que se mantiene la presencia de un auxiliar administrativo que va a ser muy importante de cara al triaje de pacientes, un facultativo de presencia física, y en las primeras etapas de la pandemia, pues el servicio decide tener un trabajo por turnos, incluso un facultativo con teletrabajo que se encarga también de hacer las funciones de triaje. Hay un enfermero que lo tuvimos a tiempo parcial porque tuvo que dedicarse a otras tareas, y un auxiliar de enfermería. La organización en la consulta externa, basándose fundamentalmente en las primeras consultas que ya estaban programadas y las consultas sucesivas, se hizo fundamentalmente con la valoración telefónica casi siempre por parte del clínico responsable de esa consulta. Se atienden consultas semanales fundamentalmente, aunque algunos médicos vemos consultas prácticamente todos los días, y la mayor parte de las primeras consultas programadas, si no era necesario hacer una consulta presencial, que en la mayor parte de los casos no lo era, y obviamente las necesidades coyunturales y marcadas por sanidad desaconsejaban la visita al hospital, pues se reprogramaron teniendo en cuenta la gravedad del proceso para poderles atender en un periodo lo más cercano posible al estadio 2 de la fase 2 que hemos empezado aquí en Cantabria pues hace 15 días. Y las consultas sucesivas básicamente también fueron valoradas por el clínico responsable, se reprogramaron algunas de ellas, pero la mayoría se hicieron de manera no presencial, fundamentalmente telefónica. Ya en fase 2, en la que estamos ahora, se están empezando a hacer visitas primeras presenciales, retomando ya las visitas que se habían quedado en el tintero, y los pacientes especialmente más graves se han empezado a ver ya de manera presencial, y se intenta que todavía se mantenga entre un 30 o un 50% de consultas, muy diferente y según el criterio de cada uno de los médicos, sin un criterio fijo para las consultas no presenciales sucesivas. Las primeras consultas nuevas que se iban generando se hacían a través de un triaje. El triaje se hacía a través de una revisión de los volantes de interconsulta,
que llegaban al programa informático se podían ver desde casa o desde el propio hospital, se hacía una revisión de la historia electrónica y la hacía un solo médico, en este caso la hacía yo, y en función de la fase en la que nos encontráramos se decidía la reprogramación, en función de la consulta también y del motivo de consulta, o una valoración presencial en los menos casos posibles, y refiriéndome fundamentalmente a las enfermedades metabólicas óseas, y ya en la fase 2, las primeras visitas de los pacientes nuevos se han procurado que sean presenciales todas. Bien, en este contexto ya aparece una cosa que no es nueva, puesto que en España se conoce que la telemedicina ya se practicaba en los años 20, sobre todo con sistemas de radio a nivel de la navegación mercantil. Pero la videoconferencia, por ejemplo, no se instauró hasta los años 90, en el año 96, en el que a través de la sanidad militar, que siempre fue pionera en el tema de la telecomunicación por vídeo, se hizo la primera teleconferencia, la primera videoconferencia desde el Hospital Gómez Ulla de Madrid con un destacamento militar que estaba destinado en Bosnia-Herzegovina. A partir de ahí, la telemedicina se ha ido cada vez más implementando a nivel teórico en el sistema de salud, pero raramente se está dando el mismo paso a nivel práctico. Es decir, la telemedicina todavía está en mantillas en nuestro sistema y por eso esto puede haber sido una oportunidad para probarnos y ver cómo hemos ido respondiendo a esta necesidad que se ha creado, por desgracia, por esta pandemia. La definición de telemedicina es muy variada y se puede encontrar muchas en la literatura. Quizás esta, que se debe a la Asociación Médica Mundial, que se reunió en Copenhague en el año 2007 y que luego esa definición se enmendó en octubre de 2018 en Reykjavik, en Islandia, viene a decir un poco lo que tenéis en la diapositiva. Es decir, es una medicina a distancia que se basa fundamentalmente en datos de los pacientes, documentos y otra información que se va a transmitir a través de sistemas de telecomunicación y que no es solamente exclusiva de la relación médico-paciente, sino también de la relación entre profesionales, tanto médicos como de otro tipo de profesionales de la salud. Por lo tanto, es una cosa clara que es complementaria con la atención asistencial presencial. No debe de considerarse igual y debe de tener unas evidencias sólidas para su implementación. Evidentemente, debemos de intentar que el acceso sea igualitario a la tecnología de la telemedicina, que sea acorde a los principios de ética médica, siempre con la premisa de beneficiar al paciente. Y claramente, y esto quizás es una de las cosas que más falla en la actualidad, que tenga unos marcos reguladores y una legislación nacional e internacional clara, concisa, a la que no haya que tener miedo por parte del clínico ni tampoco del paciente a poder implementar esta telemedicina. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Nosotros teníamos la posibilidad de, a través de una VPN, como tienen muchos hospitales, entrar con esa conexión segura y a través de esa conexión segura VPN entrábamos a la intranet del hospital, en la que podemos disponer fundamentalmente de un portal en el que tenemos un visor de historia clínica electrónica, una estación clínica que se llama Altamira, nunca mejor dicho el nombre para Cantabria, y que a través de esa estación clínica Altamira podemos entrar en nuestras consultas presenciales, en nuestras consultas, en los pacientes citados a consulta, y podemos consultar el registro de historia clínica, los evolutivos más recientes, con lo que nos podemos hacer idea de cuál es nuestra intención en la consulta actual sobre lo que hemos hecho en la consulta previa. Se integra con los sistemas de información del hospital, se registra también todas las mediciones clínicas a través de enfermería que se han hecho en el proceso diagnóstico y se permite también a través de ahí gestionar las pruebas diagnósticas y terapéuticas, visualizar el análisis de determinados parámetros, tanto clínicos y como analíticos, fundamentalmente la evolución de la analítica. Y una cuestión muy importante que nos ha servido de mucho en esta pandemia es gestionar las interconsultas a través del visor de interconsultas. Este sería la interfaz del visor de historia clínica. A través de un código entramos a la historia del paciente, lo que nos permite poder conocer la evolución y la idea que tenemos sobre ese enfermo de cara a la consulta de seguimiento. Y este sería el MAS, donde hemos hecho el triaje de primeras consultas a través de aquí o a través de las consultas en papel que nos mandaba atención primaria. Se están intentando ya hacer todo por vía electrónica, pues hemos podido ver qué era el motivo de consulta, quién lo mandaba al paciente y por qué razón, y establecer una preferencia de visita presencial o visita no presencial, y dentro de las no presenciales intentar establecer los máximos posibles datos para poder evaluar bien a los pacientes. ¿Qué experiencia hemos tenido la mía en personal en la consulta telefónica? Desde el principio me parecía que la consulta telefónica no podía ser una consulta dejada al albur de lo que uno pensaba, sino que debía ser estructurada. De tal manera que era importante identificar quién era el que estaba llamando,
el paciente con el que estábamos hablando, el familiar conviviente, explicar claramente por qué le estábamos llamando. Evidentemente la gente lo sabía, pero era importante decirlo. Hacer un cuestionario clínico muy básico, intentar no improvisar, sobre estado de salud general, hábitos de vida, caída, reforzando la prevención, nuevas fracturas desde la visita anterior, cumplimiento de la medicación o dificultades de obtener la receta electrónica. Esto fue un problema inicialmente. Si había habido algún efecto adverso, algún problema con la medicación, alguna duda, siempre dar un refuerzo positivo sobre la situación actual para que el paciente tuviera la expectativa de que se le iba a ver pronto y no se le desatendía, dar una información breve y concisa sobre si la analítica se había realizado o se había realizado densitometría. Muchas de ellas habían parado, con lo cual no teníamos más que la anterior. Dar consejos de estilo de vida y terapéuticos basados muchas veces en recomendaciones por páginas web o ya que se les hubiera dado previamente al paciente, reforzando la importancia del cumplimiento, dar un teléfono de consulta y avisarle que por carta se le iba a dar la nueva cita, los volantes de pruebas complementarias y se iba a mandar la receta electrónica inicialmente también por carta. Posteriormente ya esto se solucionó y no fue necesario. A lo largo de la pandemia, esto fue en las primeras semanas, posteriormente las sociedades científicas han ido dando una serie de pautas a las que nos hemos ido adhiriendo desde el punto de vista de la visita telefónica. ¿Cuándo mantener bifosfonato oral? En general siempre. El juicio clínico del médico podía también tener valor, es decir, si ya habíamos pensado que en la visita anterior íbamos a plantear unas vacaciones terapéuticas, a lo mejor era el momento de hacerlo, pero en general las recomendaciones son seguir. Zoledronato, como sabéis, pues puede producir una reacción parecida a una reacción viral, una reacción gripal, por lo tanto, en general se ha decidido retrasar la dosis, la mayoría de las sociedades científicas avalan esto, incluso hasta 6 o 9 meses después, y si no era posible, cambiar un bifosfonato oral de manera transitoria. El denosumab siempre mantenerlo. Si se pasaba del sexto mes, séptimo mes, desde el tratamiento anterior, se podía plantear la posibilidad de un bifosfonato temporal, pero solo en aquellos casos en los que fuera imposible que el paciente se autopinchara o tuviera alguien que le administrara el tratamiento. Mantener la teriparatide, aunque no era óbice el poder hacer alguna pausa de algunas semanas, puesto que no había datos de que implicara pérdida de eficacia, y si había más de 2 o 3 meses de demora, se podía plantear un bifosfonato temporal. No ha sido necesario en la mayor parte de los casos. Los moduladores de receptor estrogénico, sobre todo raloxifeno, se valoraría retirarlo por el riesgo trombótico que ya de por sí tienen, y sobre todo el que tiene la COVID-19, y asegurar el calcio y la vitamina D, administrarlo, y si no era posible, puesto que no se aconsejaba hacer analíticas para ver los niveles de vitamina D, considerar una dosis única de colecalciferol a dosis entre 25.000 y 50.000 unidades. Algunos trabajos, como los que tenéis ahí en las referencias, hablan de la 4E, es decir, educar al paciente, equiparle con información adecuada, incluso en páginas, etcétera, agrupar o implementar a la familia para que también se implique en el cuidado y hacer que el paciente tenga mayor autonomía en su propia control de la osteoporosis. También en el Servicio Cántabro de Salud, ya desde hace tiempo, y en algunos servicios muy en concreto, sobre todo el servicio de psiquiatría, con el tema de las unidades de trastornos alimentarios, también neurología, algunos otros, ya lleva tiempo implementándose la teleconsulta. La teleconsulta se hace a través de un portal que es Rainbow, está integrado dentro de la historia electrónica, este es el visor electrónico. Es algo que se debe hacer desde el hospital, el paciente no puede contactar, tú tienes que generar una visita con el paciente, tiene que entrar, el paciente tiene que saber el momento, tiene que estar él conectado y actualizado, de tal manera que cuando se pique aquí este icono, se pincha, se puede iniciar la llamada, se llama automáticamente al paciente y el paciente podemos visualizarle en la pantalla del propio ordenador de la consulta. Permite identificar al paciente y también al médico que le llama, y como toda la telemedicina se presume que reduce la lista de espera de la atención, evita evidentemente el desplazamiento del paciente, la ausencia laboral, en este caso es clave el contagio de enfermedades transmisibles. Se puede transmitir datos, en algunos casos los endocrinólogos lo usan mucho para transmitir datos glucémicos o a veces para transmitir también datos de las AMPAs, y en algunos contextos puede también tener reducción de costes. Las desventajas, en este caso se inicia desde el hospital, no puede acceder el paciente directamente, no podemos explorarlo. La relación médico-paciente tiene que tener muy claro las implicaciones legales que puede tener, no hay una continuidad asistencial clara, y desde luego los pacientes ancianos ha sido imposible, y algunas dificultades de acceso de algunas zonas también ha sido complicado. También el Servicio Cántabro de Salud tiene una videoconsulta en una aplicación en la que el usuario se registra, no solo él, sino parte de su familia también puede registrarse. El sistema impide al paciente, si no da permiso, que se pueda poner en marcha el sistema de videoconsulta, por lo tanto debe de dar permiso a acceder a la ubicación, a la cámara y al micrófono.
y una vez que eso ocurre, a través del iPhone o del teléfono con el sistema operativo Android, se puede contactar con el clínico, que es el que le llama para intentar hacer una videoconsulta desde el hospital. Para ir terminando, ¿qué nos hemos encontrado desde el punto de vista de los problemas detectados, en particular lo que yo he podido ver cuando he hecho este tipo de telemedicina? Primero, es difícil que todos los clínicos se pongan de acuerdo en esto. Para que esto vaya en marcha debemos tener un protocolo claro para todo el servicio, para toda la unidad, para todo el sistema sanitario en cada hospital, cada grupo de trabajo, puesto que adaptarse a la situación de caos ha sido muy complicado. La resistencia del médico ante un nuevo método de atención al paciente, que evidentemente desconocía en gran manera. Complejidad del paciente en medicina interna, todos los que estamos viendo este webinar lo sabemos perfectamente, no es un solo osteoporótico, sino que además te preguntas el azúcar cómo la tiene, te preguntas si tiene que tomar más insulina o pincharse más insulina, si tiene que tomar más medicación, etcétera. Evidentemente el trabajo no está exento de consumo de tiempo. Es claro que esto lo consume y muchas veces más que la visita presencial. Muchas veces ha sido imposible entrar a la respuesta telefónica por parte del paciente. Veían un número oculto y no contestaban y ha habido que llamarles insistentemente muchas veces, por lo cual había que programar la consulta con días de antelación. Los pacientes ancianos ha sido también complicado, aunque la verdad es que la respuesta ha sido bastante buena. A veces ha habido anécdotas interesantes. Hemos llamado a pacientes que les hemos pillado en el andamio con el móvil y ha sido complicado hacer la videoconsulta y sobre todo la consulta telefónica. Pacientes que le hemos pillado en el camión. Problemas técnicos hemos tenido en las videoconsultas. El problema de la unidireccionalidad es clave, el paciente no puede acceder. La receta electrónica hubo problemas al principio, después no, porque el Servicio Cántabro de Salud consiguió que una vez que le hacíamos la receta electrónica a nivel de la aplicación informática del hospital, ya en la farmacia recibía la orden y iba al paciente a recoger la medicación a la farmacia y no necesitaba físicamente el volante. Sí que hemos tenido problemas, y esto es un tema interesante para mejorar. El volante electrónico de laboratorio hay que rellenarlo físicamente, telemáticamente, y hay que mandarlo por carta. No lo puede tener el médico de familia ni el centro de salud para hacerlo cuando le toque, hay que enviarlo. Y también es interesante, y yo creo que importante, que esto hay que cuantificarlo. El trabajo que se ha hecho a nivel de las unidades es probable que muchos hospitales lo tengan cuantificado, pero otros hospitales no. De tal manera que mucho trabajo de este que se ha hecho no consta como trabajo en los planes de cada uno de los servicios. Esto debe de coordinarse. Y la normativa médico-legal de la telemedicina es importante que la tengamos clara. ¿Qué pasará después de la era COVID? Que tenemos que tener una formación clara tanto del médico como del paciente, que necesitamos recursos y medios, que necesitamos tener claro que es beneficioso y que hay evidencias sólidas para implementar la telemedicina. Creo que de esto es algo que está claro. Hay que contar con un apoyo institucional, nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo, pero hay que mantenerlo en el tiempo. La mentalidad es necesario cambiarla, es difícil sacar de la zona de confort al médico, pero también al paciente en muchos casos, y desde luego no podemos desestimar las implicaciones que puede tener la telemedicina en docencia e investigación. Pero si no tenemos un marco legal sólido que vaya a sustentar la telemedicina, seguirá habiendo áreas de incertidumbre por parte del médico y seguirá habiendo resistencia por parte del médico y muchas veces también por parte del paciente. Esto es algo fundamental que necesitamos implementar en los próximos años. La última diapositiva habla de cuál será el futuro de las consultas de metabolismo óseo. Probablemente desde el punto de vista asistencial es posible que asistamos a un rebrote de fracturas tras el confinamiento. Hay pacientes que no han podido adherirse a la medicación, hay pacientes que han estado muy sedentarios, hay pacientes que van a salir con atrofia muscular y con inestabilidad. ¿Se fracturarán más? Lo veremos, es posible. Desde luego necesitamos, y yo creo que el doctor Lladó lo ha dicho muy claro, con las FLS esto es muy interesante, el cumplir la medicación antiosteoporótica, tener unos niveles adecuados de vitamina D para la salud ósea, esto hay que mantenerlo, hay que ver cómo ha quedado la vitamina D en estos pacientes con osteoporosis a los que no les hemos podido hacer un seguimiento de laboratorio, y claramente la telemedicina nos puede servir mucho para coordinarnos con atención primaria en algunos casos muy concretos de pacientes complejos, en los que probablemente el contacto visual con el médico de atención primaria pueda ser interesante en este sentido. Y sin olvidar, desde luego, la docencia y la investigación. Son herramientas que estamos viendo ahora mismo, hoy mismo, que son muy útiles para poder transmitir conocimientos y compartir experiencias con otros profesionales, con otros internistas en este caso. Los congresos y reuniones científicas virtuales como la SEION en el 2020, en la que a todos os invito a participar, pues también es una nueva moda y un nuevo método de implementar el conocimiento.
Y una de las cosas que nosotros contamos y que ha sido reciente en el hospital es el VideoMeet y sistemas parecidos al que estamos hoy llevando a cabo, con sistemas similares a Webex o a Zoom, que se permiten conectar con una aplicación que se llama Jitsi Meet, en este caso, en el móvil, y que permite ya no solo interrelación entre profesionales del hospital, entre el mismo servicio, para hacer sesiones clínicas virtuales, sino también con otros servicios hospitalarios, e incluso permite esta aplicación que el paciente pueda también interactuar con el médico e incluso el paciente con su familia dentro del hospital. Y que yo creo que sistemas de este tipo pueden ser también muy interesantes en el futuro próximo. Todo ello, desde luego, sin un marco legal que lo sustente, será complejo. Y para terminar, esta diapositiva de alguien que a mí me gusta mucho, que es Bansky, en el que yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas gracias y gracias a todos por haber cuidado de los enfermos y por el esfuerzo que habéis hecho, porque nos habéis hecho sentir orgullosos de la medicina interna, y como internista, desde luego, yo no puedo más que pensar que esto de alguna manera se nos tiene que agradecer y pagar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, José Luis. Excelente también la ponencia, muy de acuerdo en todo y sobre todo con esa última frase. Tenía que llegar el momento de poner en valor la medicina interna y ha tenido que ser con una pandemia de estas características, pero creo que es ese momento. Enhorabuena también por tu ponencia. Bueno, vamos a iniciar ese debate del que hablábamos, esas preguntas que han ido llegando a través de la página web de la SEMI a la Secretaría Técnica, algunas de ellas que me han pasado y que he podido anotar. Como no iban así dirigidas, pues bueno, pues voy a dirigirlas yo, y vamos a empezar con el primer ponente. Vamos a empezar con Tolo. Tolo, has hablado de que dentro de las recomendaciones claras de la IOF al respecto de potenciar las FLS por su papel que pueden tener ahora en esta época post-COVID, de la importancia de la adherencia, de la importancia de los fármacos, pero quería hacer hincapié en una recomendación que has comentado de la IOF al respecto de la vitamina D. Nos preguntan a ese respecto si por el confinamiento, por la inmovilidad, por los malos hábitos alimenticios, sería necesario aumentar las dosis de vitamina D, llevar esos niveles de vitamina D a umbrales superiores por todos estos beneficios que ha habido demostrados en algunos estudios clínicos sobre incluso pues, menor tasa de contagio y mejor pronóstico de los pacientes que tenían niveles altos de vitamina D versus los que tenían en niveles más bajos. ¿Crees que sería necesario o mantener ese umbral de en torno a 20-30 sería suficiente? ¿Qué opinas, Tolo? Hombre, sí, no, yo creo que sería básico, como tú dices, aumentar los umbrales y probablemente también aumentar o cambiar a galénicas que nos aseguren la adherencia. Probablemente el paciente, sobre todo el paciente mayor, con el confinamiento se ha movido menos, probablemente tenga más atrofia muscular, más riesgo de caída y, lógicamente, pues menos exposición solar. Con lo cual creo que ahora las galénicas mensuales, semanales, quincenales, con altas dosis de vitamina D son importantes y probablemente también mantener umbrales más altos. Sí que hay varias reseñas en la literatura que hablan que había más tasa de contagio en pacientes con déficit de vitamina D. Yo creo que los niveles tienen que estar por encima de 30 en la época pre-COVID y en la época post-COVID, pero que sí que es muy preciso ahora mantener la adherencia con galénicas quizá quincenales o mensuales, ya que probablemente el paciente no renueve los fármacos. Y con las galénicas mensuales y las altas dosis, pues probablemente mejoremos más la adherencia que con las dosis diarias de calcio y vitamina D. Sí, yo la verdad es que también opino lo mismo. Una pregunta ahora para José Luis. ¿Crees que esto de la telemedicina ha venido para quedarse? En vuestra experiencia en el servicio, en la unidad de metabolismo óseo, ¿habéis notado una mayor eficiencia en estas consultas, en este mes que llevamos post-COVID? ¿Ha venido para quedarse o estaremos un tiempo y volveremos a lo de siempre? Esa pregunta es muy interesante. Es decir, yo creo que no podemos negarnos a las evidencias de que la telemedicina es algo útil en determinados grupos de población, en determinados grupos de pacientes. La osteoporosis, desde luego, es una enfermedad muy susceptible de poder seguirse con telemedicina.
Pero desde luego yo creo que la consulta no presencial no debe nunca de desaparecer. Es decir, mi opinión personal coincide un poco con la de la Asociación Médica Mundial y de otras asociaciones como la IOF, la NOF, etcétera, que dicen que esto es complementario, no es algo que sustituya. Desde hace mucho tiempo está habiendo un aumento progresivo de manera exponencial, como he dicho antes, teórico, de que la telemedicina tiene que ser el futuro, etcétera, pero la verdad es que luego la implementación práctica es baja. Con lo cual, esto nos ha servido por lo menos de un banco de pruebas muy interesante para ver que efectivamente podemos de alguna manera sustituir algunas consultas por consultas no presenciales, tanto telefónicas como con videoconferencia. Yo creo que la videoconferencia y a la videollamada le queda todavía un recorrido técnico que solventar, sobre todo para que el paciente tenga más acceso, pero desde luego lo que me parece clave es que tengamos un marco legal que sustente esta práctica. Y ahora mismo ese marco legal se basa en las leyes de autonomía del paciente y en las de las profesiones sanitarias y un poco más. Es decir, que no tenemos muy clara cuál es nuestra responsabilidad en esto, tanto civil como patrimonial, como penal, etcétera, etcétera. Y hay unos trabajos muy interesantes recientes de algunos juristas que te hablan de que el marco legal en esto es clave. Desde luego yo creo que sí, que la telemedicina está aquí para quedarse y que en el caso de las unidades de metabolismo yo creo que las FLS son algo clave, yo creo que ya lo están haciendo y nosotros ya lo hacíamos de manera puntual con atención primaria fundamentalmente, pero creo que con el paciente, sobre todo a través de enfermería, implementación de temas de adherencia a tratamientos, etcétera, es muy útil. La perversión del sistema es que los gestores piensen que todo lo podemos hacer con telemedicina para que el paciente no venga a la consulta. Eso hay que saber manejarlo y va a ser complicado, ¿eh? Pues muy bien, estoy de acuerdo contigo. Si al final todo lo podemos hacer por telemedicina, pues bueno, hablábamos de redimensionar plantillas, igual se redimensionan a la baja, ¿no? Eso es. ¿Verdad? Bueno, confiemos que no. Estamos ya en el límite del tiempo. Se han quedado algunas preguntas en el tintero, pero nos debemos ajustar ya que hemos empezado tarde al tiempo. Llevamos aproximadamente una hora y creo que es el momento de despedirnos. Quería darle las gracias a todos los que han estado al otro lado, los que nos han seguido en esta primera webinar a través del canal SEMI. Ha sido una experiencia para todos pues estupenda y les invito a todos a participar en las futuras webinars que se hagan a través de la SEMI. Gracias, como no, también a los ponentes, al doctor José Luis Hernández y al doctor Bartolomé Lladó por sus extraordinarias ponencias. Espero veros a los dos pronto y daros un fuerte abrazo con COVID, sin COVID o como queráis. Y también gracias, como no, a la SEMI pues, por permitirnos juntarnos y esta atención continuada que creo que es absolutamente fundamental. Y por último, un agradecimiento sincero a todos aquellos profesionales sanitarios que nos hemos estado batiendo el cobre durante estos últimos 3 meses y que, pues hemos roto con muchas de nuestras costumbres, incluso con nuestras familias, con nuestros modus de vida habituales, todo por el bien del paciente y que, como bien decía José Luis Hernández, pues espero que no caiga a saco roto y que se nos reconozca de una vez por todas la importancia de los profesionales sanitarios en esta sociedad. Sin sanidad, pues realmente todo lo demás queda en un segundo plano. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a ver muy pronto. Hasta dentro de muy poco. Gracias. Pronto. Hasta luego.